Así se ve lo que se ha avanzado hasta la vuelta 5 de la parte de abajo. Se va a empezar la vuelta 6, una cadena, le doy vuelta, medio punto en el primer punto, una cadena, se pasa un espacio por la parte del frente, medio punto y medio punto. 3 cadenas. Y se va a seguir en el siguiente grupo de punto alto, 1, 2 y 3 medios puntos, porque ya tenemos aquí un punto más, una cadena, se pasa un punto alto de los 4 y en el punto realzado después de la cadena por la parte de atrás se teje el medio punto, una cadena por la parte de atrás, medio punto, una cadena, se pasa un punto alto y se tejen los siguientes 3 puntos, medio punto y 3 cadenas. Al frente, la parte de arriba, el primer medio punto. Así se repite la vuelta 6. Ahí está para terminarse la vuelta 6. Aquí tengo los últimos puntos, 3 cadenas. Por la parte de arriba, los 2 puntos con medio punto, una cadena y medio punto en la cuarta cadena. Ahí está terminado. Siempre tejiendo para empezar 4 cadenas. Son 3 puntos altos. Una cadena, medio punto, una cadena. En el espacio de cadena, 4 puntos altos. Aquí se va a ir repitiendo la vuelta 5 y la vuelta 6 hasta que esté lo largo del suétercito según la medida que se vaya a tejer. Se tejieron 24 vueltas en total. La última vuelta es de medio punto al lado revés, se tejió. Ahí está terminada la vuelta 24. Voy a empezar la última vuelta para darle la orilla, la parte de abajo, con 4 cadenas en el espacio de cadena. Tejo 2 puntos altos, tres cadenas. En el punto alto tomo los 2 lazos y deslizo. Y en el mismo espacio tejo 2 puntos altos, una cadena y medio punto en el espacio de cadena, una cadena. En el espacio de cadena tejo 4 puntos altos, el punto alto en la parte del frente, 3 cadenas en la primera cadena, medio punto, el punto alto al frente,
en el espacio de cadena. Los 4 puntos altos, una cadena, medio punto, una cadena, y se va a repetir este mismo grupo en esta última vuelta, que es la 25, para tener la terminación de la orilla. Se termina la última vuelta, 3 cadenas después de los 2 puntos altos. Deslizo en la primera cadena, 2 puntos altos, y el punto alto de la orilla. Ahí está terminada la vuelta 25 de la orilla. Voy a continuar, voy a tejer una orilla hasta este espacio de puntos altos que sigue aquí. Empiezo con 3 cadenas. En la primera cadena, medio punto. En este siguiente espacio, que es la esquina, se tejen 3 puntos altos, tres cadenas. En la primera cadena, medio punto. Aquí se va a formar un grupo de 6 en el mismo espacio. Aquí terminamos la última vuelta, la 25, y se empezó con estos 2 piquitos y los 3 y 3 puntos altos. Esto es parte de la orilla, lo que empezamos aquí. Una cadena en este punto, medio punto, una cadena, tomando el mismo espacio del punto alto. Se va a tejer el mismo grupo de 6. Ahí tengo 3. Las 3 cadenas, el medio punto, y en el mismo espacio los 3 puntos. Una cadena y el medio punto. Así se va a continuar tejiendo. Aquí termino el último grupo de 6. Esta es la esquina y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 6. La cadena y un medio punto. Ahí está lo que es este espacio de motivos. Tejo una vuelta de medio punto hasta el cuello. Llegué al cuello con medio punto. Empiezo con 2 cadenas, le doy vuelta. Estas 2 cadenas es el medio punto que vamos a pasar por la parte del frente. El medio punto, el lazo del frente, para dejar realzado el lacito que va dejando aquí el punto.
hasta llegar a este punto. Termino la segunda vuelta de medio punto. Este es el último. En este espacio voy a deslizar. Deslizo en el siguiente. Le doy vuelta. Voy a tejer en este punto el lacito, el lacito. En esta tercera vuelta se van a hacer los ojales. Después de tejer los dos primeros medios puntos, voy a tejer el ojal con una cadena y paso 2 cadenas en la parte de abajo. Aquí está un ojal. Depende del tamaño del botón que se vaya a colocar. Después del ojal son 4 medios puntos que se tejieron y voy a contar 5, 6, 7, 8, una cadena y paso 2 puntos y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una cadena, paso 2 y quedan 2 puntos. Y aquí está terminada la vuelta 3. Aquí está el último ojal. 2 cadenas para empezar la vuelta 4. Le doy vuelta. En el segundo punto, siempre tejiendo en el lazo del frente, donde está la cadena, se tejen 2 medios puntos y voy a continuar con todos los puntos y tejiendo 2 medios puntos en el espacio del ojal. Ahí está. Termino la vuelta 4, tejo este punto con el medio punto, los dos lacitos del punto alto, tejo medio punto, deslizo, le doy vuelta y se teje el primer medio punto, siempre tejiendo en el lacito del frente el medio punto. Ahí están terminadas las 5 vueltas del lado derecho. Se va a hacer igual en este lado hasta el cuello. Aquí en esta parte se va a empezar en este punto. Después del último punto alto, se tiene que tejer en esta forma para que nos quede este lado al lado derecho del tejido, los mismos puntos que son los 6 grupos, y aquí la esquina, y se corta el hilo para empezar a tejer la parte de arriba, que es donde van los botones. Exactamente igual se va a hacer. Aquí están los dos lados del frente terminados, solamente me falta ponerle los botoncitos. Voy a empezar a tejer la manga. Empiezo la manga. Esta es la parte debajo del brazo. La voy a empezar en este punto alto. Esta es la espalda. Se empieza la manga derecha en la parte de la espalda en este punto. Arriba del punto alto. Aquí está la parte de abajo. Aquí anudo el hilo.
Aquí está anudado el hilo por debajo del punto. Dejo una cadena. Este es el segundo punto por la parte de atrás. Se va a estar tejiendo en forma circular. Todas las vueltas van a ir al lado derecho del tejido. Aquí se hace la cadena para pasar el siguiente punto al frente, la cadena al frente, una cadena, se pasa el punto y por la parte de atrás. Se tejen las 3 cadenas. Los 2 primeros puntos por la parte de atrás, el medio punto, una cadena al frente, los siguientes 2 puntos, una cadena. Este es el segundo punto al frente, una cadena, se pasa un espacio y al frente una cadena, al frente una cadena, se pasa un punto y por la parte de atrás. Esto se repite en los 6 motivos que tenemos en la manga. Al frente se pasa el punto, una cadena, al frente una cadena y por la parte de atrás. Aquí voy a continuar con 3 cadenas. Se sigue con los siguientes 2 y así se termina la primera vuelta de la manga de medio punto. Se va a terminar la primera vuelta. Aquí tengo los últimos 2 medios puntos por la parte de atrás, una cadena y un punto alto de una lazada en el espacio de la cadena, una cadena. Aquí se empezó la vuelta. Voy a deslizar en el espacio de cadena. Ahí está terminada. Puede tejer la manga izquierda así como se está tejiendo la manga derecha. Aquí tenemos el espacio de cadena. Se va a deslizar un punto y por debajo de la cadena 4 cadenas para el primer punto alto, 2, en el medio punto por la parte de arriba, una cadena en el medio punto por la parte de arriba y en el espacio de cadena los 3 puntos altos. Una cadena. Aquí tenemos el espacio de 3 cadenas, una cadena y se va a continuar en el punto de cadena el mismo motivo que se tejió en este espacio hasta terminar la segunda vuelta. Se termina la segunda vuelta, es una cadena, un medio punto, una cadena y deslizo en la cuarta cadena. Ahí está terminada la vuelta 2 de la manga derecha. Se empieza
La tercera vuelta, deslizando un punto, medio punto, una cadena, al frente el medio punto, una cadena al frente, por la parte de atrás, las 3 cadenas, y se sigue repitiendo, así como este primer motivo que se tejió, y aquí se termina la tercera vuelta en el punto que se deslizó por la parte de atrás en este primer punto alto. Se cierra la vuelta 3, aquí tengo el punto al frente, una cadena, se pasa un punto, 2 medios puntos, 3 cadenas y se desliza en el punto de cadena. Ahí está terminada la vuelta 3. Para empezar la vuelta 4, deslizo debajo de la cadena y se empiezan los motivos igual de la misma forma que se empezó en la segunda vuelta. Se va a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3 para tener 6 vueltas de los puntos altos con estos mismos puntos que se empezaron a tejer estas primeras 3 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de punto alto. No estoy contando la vuelta de medio punto, solamente son, esta ya la teníamos tejida y son 3 y 3 son 6. Se van a tejer 6 más de punto alto. Teníamos 3 en las anteriores, son 3 puntos altos. De aquí en adelante las siguientes 6 se van a tejer con 2 puntos altos solamente. Sí se necesita reducir un poco lo ancho de la manga y si no puedes seguir con los mismos puntos en el espacio de cadena, los 2 puntos altos. La cadena, todo es igual. Lo único que cambia son los 2 puntos altos y al frente los puntos ahí está, en esta forma se va a seguir tejiendo 6 vueltas de punto alto con este cambio. Voy a continuar la vuelta de medio punto, la cadena, y solamente tenemos un punto para tejer por la parte de atrás, una cadena, se pasa el espacio y al frente el medio punto, una cadena, al frente el medio punto, una cadena, se pasa un espacio y medio punto, 3 cadenas, solamente un punto por la parte de atrás, una cadena, se pasa el punto alto al frente.
Es todo el cambio que se tiene que hacer en los puntos, que son menos. Aquí son 3 cadenas. Voy a contar desde la primera vuelta de punto alto. Aquí van a ser 2 contando el medio punto, 4, 6, 8, 10, 12 y esta que se está tejiendo es la 14. Se van a tejer 5 vueltas más de punto alto. En total van a ser 23 vueltas contando esta primera vuelta de punto alto. Tengo las 12 vueltas de punto alto. Esta es la última. Voy a empezar el puño de la manga después de la última vuelta de punto alto. La voy a tejer de medio punto doble al frente, en la parte de atrás el siguiente, al frente, en la parte de atrás, medio punto doble, al frente, en la parte de atrás. Este espacio se pasa, solamente vamos a tejer en los puntos altos. Se van a ir intercalando los medios puntos dobles, uno hacia la parte de atrás y el siguiente al frente. Así terminamos esta primera vuelta del puño. Cierro la primera vuelta de medio punto doble. Este es el primer punto. Voy a deslizar. Ahí está cerrada la vuelta. Empiezo la siguiente vuelta. Este es el medio punto doble. Lo tomo al frente. Sigue la parte de atrás, al frente, la parte de atrás, y así se va a continuar hasta tener lo ancho del puño que guste. Ya es según la medida. Son las vueltas que se van a dar como usted guste. Se tejieron 5 vueltas en total. Aquí en la primera cadena deslizo. Aquí se corta el hilo. Aquí está el puño. Aquí está terminado. Esta es la parte de la espalda. Este es el frente. Aquí le coloqué en la última vuelta de medio punto. Ahí pasé el listón para recoger un poco lo amplio del cuello. Ahí está. Aquí está terminado. Gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que le haya gustado y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.